make yourself relaxed and comfortable. Trata de relajarte y ponte cómoda o cómodo. And try to keep your back straight. It helps to be more awake, more alert. Trata de mantener la espalda recta, eso te va a ayudar a que estés más despierto y más alerta. And feel the weight of your body on the cushion or the chair. Siente el peso de tu cuerpo sobre el cojín o la silla. And let your breath flow naturally. Permite que tu respiración fluya de forma natural. And try to keep your attention on the mind, observing the breath mindfully. Y trata de llevar la atención de tu mente a la respiración, observando la respiración de forma consciente. And try to have the awareness of what you observe. Trata de mantener la conciencia de eso que estás observando. Once your mind has been settled down, then we can think. Una vez que tu mente se ha calmado, podemos empezar a pensar. As long as our mind is under the influence of disturbing negative emotions such as anger, attachment, jealousy, ignorance, and so forth. Mientras nuestra mente esté bajo la influencia de emociones negativas, emociones que nos perturban, como el apego, como la ira, como los celos o la ignorancia, etc. As long as our mind are influenced, overwhelmed,
controlled by those negative emotions. No matter how the external conditions are, we will always feel unhappy, disturbed, agitated. Mientras nuestra mente esté bajo el control de todas estas emociones negativas, de todas estas aflicciones, no importa lo buenas que puedan ser las condiciones externas, siempre nos vamos a sentir infelices, nos vamos a sentir agitados. Even when we have some of the best external conditions, such as good health, good job, no financial problems, good relationship, and so forth. Even in such cases, we can always find something that we disturb our mind, something that make our mind disturbed, unhappy, something to complain, something not to be happy about. Así, da igual que tengamos las mejores condiciones posibles, la mejor salud, el mejor trabajo, ningún problema económico, las mejores relaciones. Aún así, mientras nuestra mente esté bajo la influencia de emociones negativas, siempre va a haber algo que la perturbe, siempre va a haber algo que la haga sentir infeliz, que le resulte un motivo de queja. We will always find some problem, something to complain about. We will always find something that we are not happy about. Siempre vamos a encontrar un motivo para quejarnos, algo que consideramos un problema. Vamos a tener una mente infeliz. On the other hand, when we are free from those disturbing negative emotions, or if we have less of those negative emotions, then, even though when external conditions are not the best, we can still find peace, joy, and happiness. Y de forma opuesta, cuando estamos libres de las emociones negativas o al menos tenemos menos influencia de ellas, aun cuando las condiciones externas no sean muy favorables, siempre vamos a mantener en nuestra mente cierta paz, cierta satisfacción, cierta calma. We might not have the best health conditions, we might not have the best relationship situations, we might struggle with our job, finance, so forth, but even with all these challenges, still one's mind can be calm, peaceful, and even joyful as well. Aun cuando tuviéramos problemas de salud, dificultades en el trabajo o con dificultades económicas, problemas con nuestras relaciones, aún así, nuestra mente siempre conseguiría un estado de calma, de paz, incluso de alegría. Therefore, it's quite clear whether our life become miserable and unhappy, or whether it become joyful and happy life.
it depends on our state of mind more than the external conditions. Por lo tanto, resulta claro que el que tengamos una mente infeliz o por el contrario una mente feliz, alegre, llena de gozo, depende de nuestro estado mental y no de las condiciones externas. Therefore, I'm going to try my best to reduce and eliminate those disturbing negative emotions as much as possible. Disturbing negative emotions which are root of our problem and suffering for others. Por tanto, voy a hacer todo lo posible por reducir e incluso eliminar todas estas emociones negativas, estas emociones perturbadoras que están en la raíz de todos mis problemas, están en la raíz de todo mi sufrimiento y también en el sufrimiento de los demás. And I'm going to try to cultivate and fully develop those positive state of minds, such as true love, compassion, bodhicitta mind, wisdom, and so forth, which are the root of our own inner peace, joy, happiness, and cause of happiness for others. Y también voy a hacer todo lo posible por cultivar, por desarrollar al máximo todas esas cualidades mentales positivas, esos estados mentales positivos como el amor, la compasión, la bodhicitta, la sabiduría, que son la raíz de mi paz interior y están también en la causa de la felicidad de todos los demás. And in order to reduce those negative emotions and generate those positive emotions or state of mind, I must reflect, contemplate, meditate, and practice correctly and continuously. Para reducir entonces esas emociones o esos estados mentales negativos e incrementar y desarrollar los estados mentales positivos, debo entonces estudiar, reflexionar y meditar de manera constante. And in order to practice, I must continue to study, learn, and remind myself of those practices all the time. Therefore, I'm going to listen to the talk. Y como quiero entonces practicar, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir desarrollándome, con ese propósito es con el que voy a escuchar estas enseñanzas. And may us coming here together to listen, to engage in discussion, reflection, contemplation, may all of these become cause and conditions to achieve our highest potential, the fully awakened state, so we can be greatest help, benefit to oneself and all sentient beings. Y que por el trabajo conjunto que vamos a hacer ahora, escuchando, contemplando, hablando sobre estas enseñanzas, que todo eso sea una causa para desarrollar al máximo nuestro potencial para despertar completamente y así poder ser una verdadera causa de beneficio para nosotros mismos y para todos los demás seres. Recitamos la oración de refugio y bodhicitta, que está en la página 98 del libro de oraciones.
Chodan zongi chonam la janchu bardo dagni kapsuchi dagi chunyungi pe sonam ki rola penshi sangye drupar sho Chodan zongi chonam la janchu bardo dagni kapsuchi dagi chunyungi pe sonam ki Trola penchi sangye drupara sho Chodan zongi chognam la Janchu bardu dagni kyapsuchi Dagi chonyengi personam ki Trola penchi sangye drupara sho. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. So today's talk, the magic of letting go. So I have to do some magic. Bien, hoy la charla de hoy va sobre la magia de soltar. Así es que tengo que hacer algo de magia. So now you have to be very careful. You all might disappear. Ok, ahora tened mucho cuidado porque puede que os haga desaparecer a todas. Just letting go of our fear, our worry, letting go of resentment, anger, those different negative feelings, emotions that disturb our mind is very important to find peace in ourselves. If we don't let it go, if we hold on them, then we will experience a lot of pain and suffering because we are not being able to let it go. Cuando hablamos de soltar, de dejar ir, hablamos de soltar el miedo, las preocupaciones, el resentimiento, la ira, todo este rango de emociones negativas que son tan importantes, el desprenderse de ellas para encontrar la paz. De modo que si no somos capaces de soltarlas, si no las dejamos ir, si nos seguimos aferrando a ellas, va a ser imposible tener paz interior. Vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir en la insatisfacción. In one of the sutras, Buddha explained that if you are holding a very hot rock, the sooner you are able to let it go, the less you burn your hand. The more you hold on that hot, very burning hot rock, the more you will burn your hand. Hay un sutra en el que Buda utiliza esta metáfora para explicarlo y dice que si estás sosteniendo una piedra muy caliente, cuanto antes la sueltes, menor será el daño que te produzca la quemadura, mientras que cuanto más te aferres a ella, más profunda va a ser la quemadura. In the same way, the sooner we are able to let go whatever anger, resentments, grudges, those different negative feelings we have, the sooner we are able to let it go, the less we experience suffering and pain from that. The more we hold on them, the more we experience pain and suffering because of not being able to let it go. De forma similar, cuanto antes seamos capaces de soltar todas estas emociones negativas, cualquier resentimiento, preocupación, miedo, etc., cuanto antes seamos capaces de soltarlas, menor va a ser el sufrimiento.
Cuanto más tiempo nos aferremos a ellas, más profundo va a ser el dolor, el daño causado por ellas. And the way to let it go is to recite the mantra of letting it go. Y la forma de soltarlas es recitar el mantra de soltar. Anyone know the mantra of letting it go? ¿Sabéis cuál es ese mantra? El mantra de soltar, el mantra de dejar ir. No? Oh. Today you might learn. Hoy lo vais a aprender. It reminds me of a story. In New Mexico, I have a friend. Where? Sorry. New Mexico, in Santa Fe. Ah, ok, ya. You know, and he had some issue with his therapist, you know. He was seeing his therapist and so he had some issues. The therapist didn't want to see him anymore because and he was very disturbed because he liked the therapist, you know, and so his mind was very disturbed by that. So he couldn't let it go. He wanted to let it go. His mind being disturbed by that, but he couldn't go. So he asked me if there is a mantra to let it go. Ajá. El mantra para soltar me recuerda una historia. Un amigo en Nuevo México, en Santa Fe, que tuvo un problema con su terapeuta, con quien estaba haciendo terapia, y dejó de ir a terapia. Y estaba muy alterado porque a él en realidad le gustaba mucho su terapeuta y por eso le afectó mucho el problema que tuvo con él y el romper la terapia y tal, y me pidió consejo y me dijo: Geshe-la, ¿hay algún mantra para soltar todas estas emociones, ¿no?, tan negativas que tengo? And I said, I'm not aware of any mantras of letting it go. You know, I wish I had the mantras, but of course there are certain practice, meditation one can do, some analytical meditation, non-analytical meditation that we can do to let it go, but I'm not aware of specific mantras. Bien, pues yo le dije, no conozco ningún mantra específico como tal para soltar. Sí sé que hay una serie de prácticas y de meditaciones, algunas analíticas, otras no analíticas, que puedes, pues eso, practicar para ir aprendiendo a soltar, pero un mantra como tal para eso yo no lo conozco. But he was very insistent that he want mantra, you know, because I think meditation is hard work. Mantra is more easy. You know. So he wanted the easy, you know, quick, easy. So he said, but there must be some mantra, you know, I need a mantra. Pero él seguía insistiendo, me pedía el mantra. No, tal vez porque lo de meditar cuesta bastante y el mantra parece que es como una solución más fácil, ¿no? Y este amigo quería una solución fácil y rápida para dejar de sentirse así. Y me seguía insistiendo, no, Geshe-la, tiene que haber algún mantra para esto. So I remember one mantra and I gave him. Entonces yo recordé un mantra y se lo di. Om Let Go Soha. Om, bueno, en inglés el mantra tiene mejor sonoridad que en español, ¿no? Pero Om Let Go Soha, que es un poco como Om, suelta, que así sea. Algo así. So when I said, okay, you do this mantra, Om Let Go Soha. Entonces yo le dije, bueno, pues recita este mantra, ¿no? En español más o menos sería como Om suelta Swaha, Om suelta Swaha. First he didn't understand. He thought it was real mantra. First, when you say very fast, you know, he didn't think of English word let go, you know. So he thought it was real mantra, you know. Y claro, el mantra, pensado en inglés, ¿no? Om let go soha, Om let go soha, Om let go soha, Om let go soha. Si lo repites muy rápido, este amigo no reconoció que era inglés, se pensó que era un mantra de verdad. And then, you know, me and his wife was kind of laughing a little bit because of that. Yeah. And he got even more upset. Y claro, a mí y a su esposa nos dio un poco la risa y eso hizo que él se enfadase más todavía.
So it didn't help him to let go. Entonces, no le ayudó a soltar. So anyway, it reminded me because talking about let go, you know. Pero So, bueno, no, que he recordado esta historia porque estábamos hablando precisamente de esto, ¿no? De soltar y del mantra. so the magic of let go is through, you know, understanding and realizing the emptiness. La magia de soltar se produce a través de la comprensión de la vacuidad. And through understanding and realizing emptiness, you know, when you are able to let it go, those negative feelings, emotions, Y es comprendiendo la vacuidad, experimentando la vacuidad, cuando sueltas todas esas emociones negativas y esas aflicciones. one will be able to live more, you know, light without being too burdened, feeling burdened. You know, sometimes we carry a lot of burdens, stress out, feel overwhelmed and all of that, you know. And so one can overcome of letting go of all this kind of stress, feeling of burdens, you know, overwhelmed, and then to feel our life much more lighter, and as well as to be able to live our life more fully. Esta comprensión, esta experiencia de la vacuidad que lleva aparejado el soltar todas las emociones negativas es lo que nos va a permitir vivir una vida con menos cargas, con menos estrés. A menudo llegamos a eso, las cargas, las preocupaciones de la vida nos sobrepasan. La comprensión de la vacuidad nos permite vivir una vida más ligera y más plena. When you don't have that understanding of emptiness, and when you have strong grasping and holding things as absolute, you know, then our mind becomes very fixed and narrow. Cuando no entiendes la vacuidad y te sigues aferrando a todo, considerando que todas las cosas o todo lo que ocurre son absolutos, eso genera una mente muy fija. On the other hand, when we have realization of emptiness, our mind becomes much more flexible, much more spacious, much more open. Mientras que cuando tenemos la experiencia de la vacuidad, nuestra mente se vuelve mucho más flexible, mucho más espaciosa, mucho más abierta. At the moment, you know, when you don't have realization of emptiness, you know, everything that we see with our eyes, every shape, color, every form we see, every sound we hear, you know, whether it's a natural sound, whether it's a sound created by humans, you know, such as music and so forth. You know, everything we smell, everything we taste, everything we touch, you know, everything that comes in our minds, all those different objects of our different consciousness, you know, all these objects appear to those minds as existing from its own side, you know, objectively, as it is. Si no comprendemos la vacuidad, todo lo que vemos con nuestros ojos, todas las formas y colores que percibimos, todos los sonidos que percibimos, ya sean sonidos naturales o sonidos fabricados por los humanos, todos los olores que olemos, los sabores, todo lo que tocamos, todos los objetos de la consciencia, todo lo que podamos pensar o sentir, todos
todos estos que son objetos de nuestras conciencias parecen existir por sí mismos, parecen ser autoexistentes, parecen tener una existencia objetiva por sí mismos. Not only there is that appearance, but then our mind, believe that appearance. Our mind grabs that way. Our mind perceives all these objects to exist from its own side, objectively, the way it appeared to our mind. In other words, it believed and perceived the appearance to be true. No solo los objetos que nuestra mente percibe tienen la apariencia de existir por sí mismos, de forma objetiva. No solo tienen esa apariencia, sino que nuestra mente no solo los percibe así, sino que se aferra a ellos como si realmente existieran como si existieran por sí mismos, objetivamente. Es decir, nuestra mente se cree las apariencias como si fuesen verdad. For example, this tablecloth, appears as a tablecloth, beautiful tablecloth from its own side. And not only that, you perceive, your mind believe and perceive there is a beautiful tablecloth from its own side, objectively. Por ejemplo, llamémosle mantel, no es solo que ante nuestra mente, este mantel parezca existir por sí mismo, sino que nuestra mente considera, cree, percibe que este mantel existe por sí mismo ahí, objetivamente, ahí fuera. But if we really analyze more deeply, is that the case? Does this tablecloth exist, beautiful from its own side, objectively or not? Pero si profundizamos para ver si es ese el caso, es decir, si analizamos más en profundidad el supuesto de que este mantel es hermoso y existe por sí mismo objetivamente ahí fuera. If this tablecloth exists beautiful from its own side objectively, nothing to do with subject, our mind, our karma, and so forth, then this should be a beautiful tablecloth for everyone who looks at it, everyone who sees it. Pero si este mantel fuese un mantel bonito, hermoso, por sí mismo, ahí fuera, sin el componente subjetivo de la mente que lo percibe, del karma de quien lo percibe, cualquier ser que percibiese ese mantel estaría de acuerdo en que es un mantel hermoso. Because it exists from its own side objectively, there's nothing to do with your mind, your subject, the mind, how you perceive it. There's nothing to do with your karma, how you experience it. Therefore, it should be beautiful tablecloth for everyone who ever come in contact with that, everyone who sees that. Porque si fuera un mantel objetivamente hermoso, eso significaría que es hermoso por sí mismo, sin esa intervención o sin ese componente subjetivo de quien lo percibe, de la mente que entra en contacto con ese objeto, del karma de la persona, por ejemplo, que entra en contacto con ese objeto. Significaría, por tanto, que es objetivamente hermoso con independencia de cualquiera que lo percibiese y, por tanto, como es hermoso en sí mismo, cualquiera que lo vea o que lo perciba estaría de acuerdo o reconocería esa belleza. But if you analyze, does everyone who see this tablecloth, everyone who come in contact with this table, does everyone see it as a beautiful tablecloth? Pero podemos analizar. Cualquiera que entre en contacto, que perciba
este mantel estaría de acuerdo en que es un mantel hermoso. Some people might find very beautiful. Some people might find not so beautiful. Some people might find okay. So different people might experience, different people might see, different people might experience on different levels. Even those who find beautiful, if you ask the level of beauty, some maybe 10, some 8 out of 10, some 5 out of 10, like that. So, yeah. Pero si preguntaras imagina que hay una serie de personas que perciben el mantel o que lo ven, si les preguntaras, hay gente que lo considerará muy hermoso, otros no tanto, otros, bueno, pasable, o incluso entre las personas que consideren que es algo muy bonito, si les pides que gradúen un poco esa belleza, pues hay gente que le dará un 10 sobre 10, otros le darán un 8 sobre 10, etc. Cada quien dependiendo de su propia experiencia. So is this tablecloth beautiful or not beautiful? Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Esto es bonito o no es bonito? This tablecloth is neither beautiful nor not beautiful by itself, from its own side. Este mantel ni es bonito ni no es bonito, porque no es por sí mismo nada. It depends on people's perceptions. Depende de la percepción de la gente. I think there is an English phrase: the beauty is not in the beauty is in the Eyes of the perceiver or who see the holder. So it's similar. The beauty is not in the object from its own side. The beauty is in the mind, the person who perceives the object. La belleza está en los ojos de quien mira. Es un dicho que tenemos en castellano que viene a decir eso. La belleza, en este caso, la característica del objeto no pertenece al objeto, sino que depende de la percepción de quien entra en contacto con él, de quien mira, en este caso, o ve. But at the moment, because we don't understand that, that there is no beautiful cloth or the tablecloth, the beautiness from its own side, objectively, but we believe there is a beautiful object from its own side, objectively. Therefore, we feel like we have strong grasping to that object. Pero en el momento en el que no entendemos que la belleza no está objetivamente en el objeto, que no depende del objeto, sino de nuestra percepción, o en el momento en el que no entendemos eso, inmediatamente surge el aferramiento por el objeto. And therefore, we feel in order to have, in order to get satisfactions, joy and happiness, I must have or I need that object. I need to get that object. Y entonces sentimos que para tener satisfacción, placer, felicidad, contento, necesitamos ese objeto. So we get a grasping and then desire or attachment or craving towards that. Nos aferramos al objeto y eso genera apego, deseo, etc. On the other side, if you have understanding and emptiness, there's no beautiness from its own side objectively, then you don't feel that I need that objects to satisfy my joy and happiness or my needs. Por otro lado, si comprendemos la vacuidad, si entendemos que esa característica es la belleza, no está objetivamente en el objeto, sino que depende de mi percepción, de forma natural no va a surgir esa necesidad, ¿no? De necesito este objeto para tener satisfacción o ser feliz. On the same way, when we have a strong anger, strong aversions, strong dislike towards certain objects, that object appears to our mind, something negative,
something unpleasant, something bad from its own side objectively. Y de forma similar, cuando sentimos ira o aversión o rechazo, ¿no? Disgusto hacia cualquier objeto, es porque consideramos que ese objeto es desagradable o malo por sí mismo, que es objetivamente desagradable. Not only they appear, then our mind follow that appearance immediately. Then we believe, and our mind believe, and our mind perceive that object to be negative, bad, something unpleasant from its own side objectively. No solo está la apariencia de existir objetivamente, sino que de manera inmediata nuestra mente se cree esa apariencia y la percibe como existiendo por sí misma, como si lo desagradable, lo negativo, lo incómodo que atribuimos a ese objeto fuese objetivamente suyo, sin nuestra intervención. On the basis of that, then we have dislike towards that objects, aversion towards that objects, and anger towards that objects. Y en base a eso sentimos aversión, rechazo o ira contra ese objeto que consideramos malo o desagradable. But if we really, that's how we feel when we don't analyze deeply. But if we try to analyze more deeply, whatever qualities that you see in that object, unpleasant qualities, negative qualities, bad qualities. It is bad, it is negative, it is unpleasant from its own side, or does it come from the observer, the person's mind, how they perceive, how they interpret, how they interpret. Yeah. Operamos así cuando no analizamos en profundidad las cosas, ¿no? Porque si lo sometemos a análisis, si realmente nos planteamos esas características que percibo, lo desagradable que atribuyo a ese objeto, ¿forma parte de él objetivamente, sin depender de mi percepción, o es algo que tiene que ver también con la forma en la que yo percibo ese objeto? If that unpleasantness, qualities, or negative quality, bad quality, exists from its own side objectively, then anyone who encounter that object, everyone has to experience same unpleasant, same bad or negative, but not everyone experience same way. Si esas características que consideramos desagradables o negativas de ese objeto fuesen suyas, fuesen objetivamente suyas, estuviesen ahí, cualquiera que lo perciba va a atribuirle o va a percibir la misma característica desagradable, mala, negativa. It's the same object. Someone might experience pleasant with that. Someone might experience unpleasant with that same object. Con los mismos objetos hay personas que tienen una experiencia agradable y otras una experiencia desagradable, siendo el objeto el mismo. Is that the case? ¿Es así? So then why is that? Why does, if something unpleasantness is from its own side objectively, that shouldn't be the case. But the case is some experience pleasant, something unpleasant. Because sometimes it's due to karma, different karma, so they experience differently. Entonces, ¿por qué ocurre así? Porque, hemos convenido en que si el objeto tuviera características por sí mismo, todo el mundo lo percibiría igual, pero no es ese el caso. Tenemos experiencias distintas del mismo objeto. Entonces, ¿a qué se debe esto? Bueno, pues un motivo es el distinto karma que cada persona que lo percibe tiene. So that unpleasant, negative feeling, bad feelings is not objective from objective side, it's from subjective, the person's karma, and that is how we experience. Las experiencias o sensaciones negativas que sintamos ante
un determinado objeto que percibimos no provienen del objeto, no son objetivas, sino que son subjetivas, dependen del karma de la persona que lo percibe. Or sometimes it's how we interpret the objects or the situations or the experience, how our mind interpret it. Same situations, same objects. One person might interpret it in a certain way, then that becomes negative for that person, or unpleasant for that person. Some person, same situation, interpreted differently. For that, if they experience pleasant, something positive in relation to that. Otro motivo es que lo interpretamos de forma distinta. Interpretamos de manera diversa según la persona, según la manera en la que la mente de cada persona interpreta un determinado objeto o situación, hacen una lectura distinta de eso. Por eso la misma situación, el mismo objeto puede tener una interpretación distinta dependiendo de quién lo perciba. Sometimes it's our state of mind, our mood. You know, you are in bad mood, you are in very negative state of mind, and then, you know, you try to experience the same food or drink. You might not enjoy it. You not find enjoyment in that. You might not find pleasant in that. But when your mind is more good mood and positive, same food that you enjoy more, you find more enjoyment in that, you like more. And so that enjoyment is not coming from objectively, it's coming from your state of mind. Otro factor es nuestro estado mental, nuestro estado emocional, ¿no? Si estamos de mal humor, vamos a tener esa tendencia a tener experiencias desagradables de lo que percibamos. Puede que una comida nos resulte desagradable o mala, mientras que esa misma comida experimentada con otra actitud, estando de buen humor, con una actitud más positiva, siendo la misma comida, la podemos disfrutar. Ese disfrute, esa experiencia de disfrute no proviene objetivamente de ahí fuera, del objeto, sino que es una experiencia enteramente subjetiva. So when we analyze, then it's clear, you know, whether the object is pleasant or unpleasant, whether object is attractive or non-attractive, whether object is good or bad. All of them depend on the mind. It doesn't depend, or it doesn't come from its own side objectively, but it's coming from the mind. De forma que resulta claro que si un objeto nos resulta agradable o desagradable, atractivo o feo, bueno o malo, todo esto depende de la mente que lo percibe y no depende del objeto en sí. No existe ahí fuera de manera objetiva, no es una característica del objeto por sí mismo. Once you have that understanding realizations, then even when certain objects or situations or experience appear unpleasant, you know, something negative, something, you know, bad, you know that it is that bad, the negative, that unpleasant or unattractive doesn't come from its own side objectively. And so it's more coming from your mind. And therefore you don't have a strong dislike, you don't have a strong aversion, you don't have a strong anger towards that object. Cuando tienes una comprensión profunda, una experiencia de la vacuidad y percibes de manera desagradable un objeto, una situación, una experiencia, etc., sabes que esa sensación desagradable no proviene del objeto, sino que es una experiencia mental tuya y por lo tanto no generas rechazo, aversión
animadversión contra ese objeto. When we believe that unpleasantness, that negative, that bad qualities come from his own side objectively, then is not easy not to be dislike or not to have aversions and not to get angry, you know, and yeah. Cuando no entendemos que esas características que nos parecen desagradables del objeto, cuando no entendemos que no dependen del objeto, sino que son nuestra propia percepción, si no entendemos eso, es muy difícil no generar rechazo contra algo que consideramos que es objetivamente malo. Vamos a encontrarnos con algo que tildamos de desagradable y al considerar que eso está ahí, que está ahí por su propio lado, que es objetivamente así, va a ser muy difícil no generar sentimientos de rechazo, de aversión, de ira contra eso. On the other hand, you know, when you realize there's all these qualities, negative qualities, doesn't come from its own side objectively, but it's from the mind, you know, that coming from your own perception, your karma, your mind, you know, then it is easy to let it go, any kind of aversion, any kind of resentment, any kind of anger, all those negative emotions, feelings. Mientras que cuando comprendes que esas características desagradables o negativas que le atribuyes al objeto dependen de tu propia mente, de tu percepción, de tu karma, entonces es fácil soltar, es fácil no generar esas emociones negativas de ira, de resentimiento, de preocupación, de rechazo, etc. Because when you understand, then you don't blame the others for experiencing unpleasant, unattractive experience and unattractive, unpleasant, you know, the negative and bad, you know, and you don't blame there, but you take responsibility of your state of mind. And when you are able to do that, when you really take, it's all coming from my mind, not from there, then, you know, then there's no reason to get upset, angry with that person. And also it's easy to let it go of those feelings. Cuando entiendes esto, dejas de culpar a los demás por las experiencias negativas que sientes. Te haces responsable de tu propia mente porque reconoces que lo que sientes depende de tu estado mental y no tanto del objeto de la situación externa. Te haces responsable en ese sentido. Reconoces, esto viene de mi mente y por lo tanto no tiene sentido ni culpar a los demás, ni surge naturalmente toda esa ira o ese rechazo cuando consideramos que lo que sentimos está en el objeto y no en nosotros. So, attractive, not attractive, pleasant, unpleasant, the objects, you know, the objects, good, bad, you know, positive, negative, all of those doesn't exist from its own side objectively. They all are empty of that, existing from its own side objectively. Entonces, todos los objetos atractivos, no atractivos, agradables, desagradables, buenos, malos, positivos, negativos, nada, ninguna de estas características están ahí en ese objeto, ninguna existe por sí misma, es decir, están vacías de existir por sí mismas. They are merely imputed by the mind. Están meramente imputadas por la mente. Once you understand that, then our mind doesn't become so narrow and fixed like now. Una vez entiendes esto, tu mente deja de ser tan estrecha y tan fija. At the moment, you know, this tablecloth we believe is a beautiful from
its own side objectively. Nothing to do with my mind, it's from its own side objectively. There are other things, or this is very negative, is not very ugly from its own side, objectively, nothing to do with my mind. And so I say, this is truth, the other say, that is truth. And that is the conflict, that is our mind become very fixed and rigid and narrow. Entonces, si yo considero que este mantel es hermoso por sí mismo y no tiene nada que ver con mi percepción, y otra persona considera que este mantel es muy feo y eso es una realidad objetiva que no tiene nada que ver con cómo lo percibe, yo creo que tengo razón y la otra persona tiene razón y entonces empieza el conflicto. Nuestra mente se fija, se estrecha, se vuelve rígida. But once you have understanding that nothing, the beautiness doesn't come from its own self objectively, but from the mind, the subjects, then even this appear beautiful to me because of my mind, because of my karma, my mind, but it could be unbeautiful for someone because of their karma, because of their mind, and it's okay. So your mind become more open, more flexible, more spacious, and you don't get so upset and angry for someone to have different view, different idea, a different opinion from your opinion, your views. Pero si comprendes la vacuidad, te das cuenta de que la belleza de este mantel depende de tu mente, de tu percepción, de tu karma, y que por tanto puede tener una experiencia distinta otra persona que lo mire desde su punto de vista. Así comprendes que pueda haber una percepción distinta, un punto de vista distinto sobre el mismo objeto, porque depende de quién lo percibe, no del objeto en sí. El objeto está vacío de existir por sí mismo objetivamente. Eso hace que tu mente esté mucho más abierta, que sea mucho más flexible y acepte mucho mejor diferentes opiniones. So if we bring that understanding to everything, our political views, our spiritual views, we have different spiritual ideas, or belief or views. We have different political ideas and views, opinions, on every different issues, different, and we all feel what I believe is the right, correct, that is the only way, and the others feel that is the only their way, that is the truth. You feel this is the truth, the other feel that truth, and that's where all the conflict comes, where there's all the conflict, problem, bad feeling to each others, and the fight, all this comes because of that. Si trasladamos esta mente rígida a otras esferas de la vida, si lo trasladamos a nuestras opiniones o posturas políticas, a las creencias religiosas, a cualquier aspecto de la vida, caemos en considerar que tenemos la verdad, que nuestro punto de vista es el correcto, que es el único modo de hacer las cosas, y eso genera conflictos. Eso va a generar una mente en tensión, una mente rígida, una mente fija, que tiene las bases para generar conflicto con cualquiera que no comparta ese punto de vista. But someone who has understanding of emptiness, that nothing exists from its own side objectively, then I see this spiritual belief or philosophy or practice, right for me. And I see it as a meaningful, beneficial, good for me. But someone might not see that way, and that's okay. Someone see differently from my side, and I say, oh, it's because their karma, because their mind, they can see that. It's for that. For me, this is how I see, because my karma, my mind, and so. You still believe what you believe in, but your mind doesn't become so fixed, rigid, and tight.
your mind still follow what you believe in, but your mind is much more open, relaxed, and you don't be so upset and angry for totally different opposite view and beliefs. De forma contraria, si consideras que los objetos están vacíos de existir por sí mismos y que todo depende del componente subjetivo, entonces puedes entender que, por ejemplo, tú tengas una determinada creencia religiosa que para ti es beneficiosa, funciona, tiene sentido, y que eso mismo no tenga ningún sentido para otra persona o que pueda tener otra creencia completamente distinta. Eso no te confronta nada. Eso permite, con esa visión de la vacuidad, que comprende que no hay una realidad objetiva, sino que depende de la mente, del karma, de quien lo percibe, permite aceptar otras percepciones sin esa confrontación. Tú sigues creyendo en lo que creas, tú continúas con tus creencias, tus opiniones, tus percepciones, pero con una mente mucho más relajada, mucho más abierta, mucho más flexible, que no se considera atacada o opuesta a cualquiera que tenga una experiencia distinta. Is this a table from its own side? ¿Es esto una mesa por su propio lado, una mesa por sí misma? Is this table as a table from its own side objectively or not? ¿Esto es una mesa objetivamente por sí misma, sí o no? Same with this cloth. Is this a tablecloth, from its own side objectively or not? Lo mismo, ¿es este mantel? ¿Es un mantel que existe por sí mismo? ¿Es un mantel, objetivamente hablando, es un mantel por sí mismo, sí o no? Again, when we see the table, it seems there is table from its own side. It feels like there's nothing to do with our mind. A real table as a table from its own side, as a real tablecloth from its own side as a tablecloth. Cuando vemos la mesa o el mantel, lo que vemos es una mesa o un mantel que existen por sí mismos, sin la intervención de nuestra mente. Tenemos la sensación, la experiencia de que existen objetivamente ahí fuera por sí mismos. See, and then there's appearance, and then also we perceive that way. Entonces, tenemos la apariencia de existencia objetiva y además la percepción de que es así. And then again our mind becomes fixed. This is stable. It can't be others. Y nuestra mente se fija, ¿no? Esto es una mesa, no puede ser otra cosa. Because this is table from its own side objectively. Porque esto es una mesa, por sí mismo, es objetivamente una mesa. But if you analyze, if it's table from its own side, objectively, it should be table for everyone, whoever experience it, whoever come in contact, and it should function as a table for everyone. Si fuera una mesa por sí misma, debería ser percibida como tal, como una mesa por cualquiera que la perciba, y además debería funcionar como una mesa para cualquiera. Do you think that is the case? ¿Piensas que ese es el caso? Maybe the fly comes, or big airport to land. A lo mejor viene una mosca y dice, wow, un aeropuerto muy grande para aterrizar, una pista de aterrizaje. For that table, but for that fly, this doesn't function as a table. It functions as something to land on. Para una mosca, para esa mosca, esto no es una mesa porque no opera como una mesa, no tiene esa función, es más un lugar donde aterrizar. Maybe a dog or cat see it and then go under and
to hide. It becomes a place for hide. It doesn't become table for them. It doesn't function as table for them. Para un perro o un gato puede que sea un lugar donde esconderse, ¿no? Se refugian debajo, con lo cual esto no es una mesa, no lo perciben como una mesa y no cumple la función de una mesa para ellos, sino la de un refugio o un escondite. They do not experience these objects as a table. It doesn't function as table for them. They don't experience as it does, they don't experience as a table for them or No experimentan este objeto como una mesa y no funge como una mesa, no tiene la función de una mesa para ellos. But if it exists as a table from its own side, then any sentient beings who come in contact with that, then they should be able to experience as a table, and this should function as a table for all of them. Pero si fuera objetivamente una mesa, cualquier ser que la perciba la tiene que percibir como tal, como una mesa. Tienen que tener la misma percepción. So then, again, that is clear sign whether it functions as table for another sentient beings, whether they experience as a table, it depends on their mind, their perceptions, how they relate with their mind to that object. Esto es una señal clara de que un ser perciba este objeto como una mesa o no, depende de su mente, de su percepción, de la experiencia que obtiene a partir de entrar en contacto con el objeto. It could be table for some, it could be a place to land on, it could be a place to hide under a shelter, Puede ser una mesa, puede ser un lugar donde aterrizar, puede ser un escondite. Or it could be food for what we call termites, the small insect. For them, it's not a table. They see, there's food to eat, and they start eating it. O puede ser comida, ¿no? Para la carcoma, o no ven una mesa, ven alimento. So what is this? By itself is none of them. By itself is neither food, is neither a table, neither a home place to a shelter, neither all of them by itself. It could be any of them depending on many other factors. Entonces, ¿este objeto qué es? Porque no es una mesa, un refugio, un lugar donde aterrizar o comida para todos los seres. Para muchos de esos seres no es nada de esto, es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que es objetivamente esta cosa? So then when we understand that, again, if someone said this is not table, you will not be so surprised, you will not be so upset, Teniendo esto en consideración, si alguien dijera esto no es una mesa, ya no nos sorprendería tanto, ya no nos molestaría tanto. But when we believe this from table from its own side, then if someone said then we can easily be, you are ignorant, or you don't understand, or you don't know anything. That kind of negative thought, negative feelings arises, Pero si consideramos que esto es objetivamente una mesa, ante cualquiera que no la perciba como mesa, vamos a pensar, estás equivocado, eres ignorante, ¿no? Vamos a generar algún sentimiento negativo hacia esa persona. So that is where, when you have realization of emptiness, nothing exists
as it is from its own side objectively, and how everything is merely imputed by the mind, then it liberates your mind. Cuando tienes esa comprensión profunda, esa experiencia, ese logro de la vacuidad, significa que has entendido que no hay nada que exista objetivamente por sí mismo, que todo lo que percibimos es una mera imputación de la mente, y esta comprensión libera inmediatamente a la mente de cualquier problema. It liberates your mind from being so fixed, so rigid, so narrow. Esta comprensión, esta experiencia libera a tu mente de la fijación, de la rigidez, de ser tan estrecha. And it makes our mind much more spacious, much more open, much more flexible, and much more lighter. Y hace nuestra mente más espaciosa, más abierta, más flexible y más luminosa. And with that, when your mind is light, spacious, open, it makes you and your life much more, open, spacious, lighter, and Cuando tu mente es más espaciosa, más abierta, más ligera, eso hace que tu vida también sea más ligera, más abierta, más espaciosa. And also when you understand that, emptiness, that nothing exists as it is from its own side, but instead how everything is merely imputed by your mind, then it stops, it stops from having the thoughts of disliking certain objects, having aversion to certain objects, and having anger towards certain objects. So then it frees us from all these negative feelings and emotions of, anger, hatred, resentment, grudges, ill will feelings, all those different negative emotions, and dislike and aversion, all of that. And when you don't have all these negative thoughts of the mind, it makes your mind much more peaceful, much more calm, much more happier. Cuando comprendes que los objetos no existen, que no hay nada que exista objetivamente por sí mismo, por su propio lado, y que todo es en realidad una mera imputación mental, eso elimina inmediatamente de forma natural cualquier emoción negativa, cualquier aversión, cualquier rechazo, cualquier sensación de ira, y por lo tanto libera a tu mente de toda esa carga de emociones negativas, de aflicciones que dan lugar, cuando se han eliminado, a una mente mucho más en calma, una mente mucho más pacífica y más feliz, más alegre. And also when you realize emptiness in such a way, then again, there's no more grasping, and therefore there's no more attachment towards the objects, no more craving towards the objects, and when there's no more craving and attachment to the objects, then all the fear and the worry that arises because of the attachment also stops. And when there is no more this fear, worry, and attachments, all of that, again, it gives you much more, it gives much more peace, calm, and joy in your mind and in your life. De igual manera, con esa mente que comprende la vacuidad, el que todo está vacío de existir de forma objetiva o por sí mismo, es una mente que no genera
esa necesidad de aferramiento, ese apego, ese deseo enfermizo por los objetos que considera que son objetivamente hermosos, y por lo tanto, si no tenemos apego, tampoco tenemos miedo ni preocupación, que son emociones que surgen vinculadas al apego. Una mente sin miedo ni preocupación es una mente, de nuevo, en paz, en calma, feliz. And when your mind is not disturbed, when your mind is calm, peaceful, joyful, then, you don't hurt and harm others so much. You harm and hurt others less, and you are able to be more help and benefit to others. Cuando tu mente no está alterada, perturbada, es decir, cuando tienes una mente más calmada y más feliz, más alegre, no dañas a los demás, o al menos dañas menos a los demás, y es más fácil que en realidad ayudes a los demás o generes beneficios para otros. So therefore, whenever the object appear to our mind as something negative, something bad, something unpleasant, we try not to. And when any object appear negative, unpleasant, bad from its own side, objectively, we try not to believe that appearance. Instead, remind ourselves that appearance is a deception. That appearance is deception because that is not how things really exist. And by not believing in that appearance, then we don't get deceived. And by not being deceived, then we don't experience all these, attachments and anger and so forth. De forma que cuando percibamos cualquier objeto o situación y las apariencias sean de existencia objetiva, que existe por sí mismo objetivamente, por su propio lado, sin la intervención de nuestra conciencia, lo que tenemos que intentar es no creer en esas apariencias y recordar que la apariencia es un engaño. Las apariencias son engañosas porque no se corresponden con la realidad, porque las cosas no pueden existir de la forma en la que aparecen. Recordando esto, sencillamente nuestra mente no se deja engañar por las apariencias y no genera todas esas emociones negativas que nos hacen sufrir. At the moment, it's like a dream. In the dream, someone is trying to kill you, or someone is criticizing you. Someone is abusing you, and then you don't realize it's a dream, and because of that, you are very upset and very angry and have this very ill feeling for that. But once you wake up and you realize it's just a dream, it's not true, whatever anger, bad feeling you are feeling toward that person, you can let it go because it's not real. It was just a dream. Es como en un sueño. Cuando estás soñando, si sueñas que alguien te mata, o intenta matarte, o te critica, o abusa de ti de alguna manera, mientras estás en el sueño, generas un montón de reacciones, de emociones negativas, de ansiedad, de lo que sea. Pero en el momento en el que despiertas y te das cuenta de que eso es un sueño, de forma natural sueltas. Cualquier cosa que estuvieras sintiendo por esa persona en el sueño que te estaba atacando desaparece. Pues esto sucede un poco así cuando comprendes la vacuidad. So before you realize, because before you didn't realize it was a dream, you feel it was a real, so there was a lot of those negative feelings, negative emotions arising. But once you realize, it was just a dream, then you are able to let it go, those negative feelings.
Antes de que fueras consciente de que estabas soñando, cuando creías que el sueño era la realidad, tenías un montón de emociones negativas. Pero en el momento en el que despiertas y te das cuenta de que eso no es la realidad, era un mero sueño, todo eso naturalmente desaparece, lo sueltas. In the same way, when others are not helpful, beneficial, they try to be harmful, hurtful, we try to realize also this is like a dream. You know, even though all these whatever harm, whatever bad, whatever negative things they are trying to do, they all are just, you know, even though they feel real from its own side, from their side, but it is all projection of my mind. So there's no real the way they appear to my mind. So it's like a dream state. So if we can remind that, then, you know, we don't have to be so upset, so angry, and have such a negative feeling. Instead, we can let it go, those feelings. Entonces, si cuando tenemos una experiencia negativa estamos en contacto con algo que nos resulta desagradable o con alguna persona o, en fin, una situación, podemos intentar recordar que es como un sueño, que aun cuando la apariencia sea pues que esta persona es mala por sí misma, es desagradable, etc., recordar que es como un sueño en el sentido de que no tiene existencia objetiva por sí misma. Todo depende de la percepción, de la imputación mental. En el momento en el que comprendo esto, toda mi aversión, todas las emociones negativas que me pueda generar esa situación, las voy a soltar, ¿no? Van a desaparecer o a diluirse. So that is the magic of letting go. The magic of letting go is to have the correct understanding or realization of emptiness. Esa es la magia de soltar. La magia de soltar consiste en tener una experiencia correcta, una comprensión correcta de la vacuidad. And in order to have that realizations, we need to meditate, contemplate, meditate for a long time. Y para tener esas comprensiones o esas experiencias, esos logros, necesitamos contemplar y meditar sobre esto durante mucho tiempo. That kind of realization is not going to come just by intellectual understanding. You have to go beyond intellectual understanding and have an experiential understanding. Estas comprensiones no van a llegar a partir de un entendimiento meramente intelectual. Necesitamos que sea una comprensión experiencial, ¿no? A partir de ahí es cuando vamos a poder decir que comprendemos la vacuidad. And the bridge that leads from intellectual understanding to experiential understanding, the bridge is the meditation, the practice. El puente que nos traslada desde la comprensión meramente intelectual a la experiencia, ese puente que nos lleva de un sitio a otro, es la meditación. First, we need to have intellectual understanding, and then after that, then we need to go beyond that intellectual understanding to have experiential understanding. And the way to reach that experiential understanding from intellectual understanding is through the practice of meditation. Primero necesitamos una comprensión intelectual para llegar a partir de ahí a tener la experiencia de lo que estamos comprendiendo. Y la forma de llegar a esa experiencia a partir de una comprensión intelectual del tema es la meditación. Esa es la vía, el mecanismo que usamos. Therefore, you know, all the great earlier Indian masters, all the great earlier Tibetan masters, they all say the importance of, the studying, reflecting and contemplating all the meditations. Por eso, todos los grandes maestros indios y tibetanos del pasado coinciden en señalar, ¿no?, la importancia del estudio, la reflexión y la meditación. Okay, with that, then I stop here. I can take few questions. Bien, voy a parar aquí
¿Tenéis preguntas? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Yes, please. Hablamos de cosas negativas para soltar. ¿Qué ocurre con las cosas positivas? ¿Las tenemos que soltar? ¿Es un mero espejismo? When we talk about letting go, we are focused mostly on negative things. But what happens with positive things? Do we have to let them go also? Do we need to consider them as a mirage? Yes, whether it's positive, negative, we consider all of them like a mirage, like a dream, like a illusions, positive, negative, virtues, non-virtues, samsara, nirvana, everything. Sí, hay que considerar todo lo que pensamos que es positivo o negativo como un espejismo, como una ilusión, como un mero sueño. Todo lo positivo, lo negativo, lo agradable, lo desagradable, la virtud, la no virtud, el samsara, el nirvana, todo como si fuera un mero espejismo, como mera apariencia. So even to the virtues, positive, we try not to have any grasping to them, and attachment to them, letting go of attachment and grasping to that, to realization and emptiness, like a mirage, like a dream state. Incluso con las cosas virtuosas, las cosas positivas que podamos hacer, es importante considerarlas también que están vacías de existir por sí mismas, de evitar aferrarnos a ellas como si existieran objetivamente, el considerarlas también como mera apariencia, como una ilusión. Yeah, if we have a grasping and attachment to our path or the goal, then again it can become a problem. Si generamos aferramiento a nuestro camino o a nuestro objetivo, eso también puede ser una fuente de problemas. In the world, we find throughout the histories there has been a lot of war that are fought on the basis of religions because they are very attached to their religions. And when you are very attached to your religions, your belief, then when someone criticizes you or someone doesn't agree with you, then you become upset and angry. En la historia hay muchos ejemplos, ¿no?, de guerras por la religión, por el aferramiento a las creencias religiosas de grupos que han acabado en conflictos, ¿no?, en guerras y demás. Eso sería un ejemplo. But you don't have grasping attachment to your belief, your spiritual path, all of that. You just practice. If someone doesn't agree, if someone criticizes, it doesn't upset you, and you don't have to fight. Pero si no te aferras a tus propias creencias y alguien no las comparte o te critica y tal, no te genera ninguna reacción, no respondes a eso con enfado. So releasing the attachment and grasping even to the positive virtues and the path. Es decir, hay que liberar, soltar el aferramiento hasta las cosas positivas, como es el camino o tu práctica espiritual o el objetivo que te hayas marcado. Yo tengo una pregunta un poco confusa, o sea, y es un hilo de pregunta que conforme escucho enseñanzas, leo sobre la vacuidad y sobre la compasión. A mí me surge la pregunta, en mi ignorancia, porque entiendo el concepto de la vacuidad, o sea, como concepto. Percibir no lo percibo así, pero lo
lo entiendo, pero también veo que el mundo conceptual o digamos la percepción, la identificación de una mesa como mesa o como zona de aterrizaje para una mosca es necesario, o sea, ese tipo de identificación es necesario para sobrevivir en este mundo, o sea, en este mundo que nos rodea. Entonces, yo me pregunto por qué percibimos todo sólido y al mismo tiempo tenemos la explicación de que no es sólido, sino de que todo está interconectado con la mente. ¿Por qué existe esa diferencia? O sea, ¿por qué si nosotros, nuestra percepción, siempre nos inclinamos a ver todo como existente por sí mismo? ¿Por qué tenemos esa inclinación? Vale, la pregunta en definitiva es ¿por qué tenemos esa inclinación a verlo todo como autoexistente por sí mismo cuando en realidad se supone que todo está vacío de existir así? Y sin embargo también le veo a ver todo, o sea, autoexistente el sentido de poder orientarnos en el mundo para sobrevivir. Bien, vale. Entonces, ¿por qué? Yeah, so okay, he says that I can understand the concept of emptiness. I have no realization at all, but at least the concept is clear. But at the same time, I think that we do need to identify things as such, this table as a table, to be able to function in our daily life. So this is one point. But at the same, so the question would be, why do we have this tendency to perceive everything as independent without nothing to do with our perception? Because this is the way we perceive absolutely everything, while at the same time, supposedly, everything is completely empty of this mode of existence. So why this gap between the way our way of perception and reality, and the truly or the ultimate mode of beings of everything? Because it's like at the same time, and this is the first part of the question, we do need the labeling, otherwise we couldn't function. Yes. So that is why in Buddhism there is a concept of two reality. Por eso en el budismo está el concepto de hay dos realidades. Ultimate reality and conventional reality. Realidad última y realidad convencional. The one we have been talking that all things are empty of existence or exist on its own side. We are talking from the ultimate reality. De lo que estamos hablando, de lo que hemos estado hablando, eso de que nada existe por sí mismo, objetivamente, eso describe la realidad última. But even though they do not exist that way, but they exist conventionally and they have their own individual functionings. Each of those objects have their own unique individual functionings and they exist on conventional level. Y aunque desde el punto de vista de existencia última, nada existe independientemente, nada existe por sí mismo, desde el punto de vista de la realidad convencional, todo cumple con una función, todo tiene convencionalmente hablando una función particular, todo opera, todo funciona desde el punto de vista convencional. And as she mentions, if we don't label different objects on conventional level, then of course there will be chaos in this conventional world. Y como tú dices, si no identificamos o no etiquetamos, ¿no?, las cosas como lo que convencionalmente son, el mundo sería un caos, no podríamos funcionar. Otherwise, if I ask someone, can you bring me a water, then someone might bring this one. Someone might bring this one. Claro. Someone might bring this one. Claro, si yo pido a glass of water o whatever, ¿no? Yeah. Porque si yo os pido, ¿me puede traer alguien un vaso de agua? Uno me va a traer un libro, otro un reloj, otro un cuenco, o sea, va a ser un desastre. So having this label, different labels for different
objects to help us to identify those different objects. Entonces, es necesario, está bien, tener estas diferentes etiquetas, estos nombres, en definitiva, para diferentes objetos. So that is more on conventional reality. Eso tiene que ver más con la realidad relativa o convencional. And those two reality does not contradict each other, but they actually supplement each other. They coexist together. Y estas dos realidades, la última y la convencional, no se contradicen, de hecho se complementan. And the second question is why, if the reality is all object or empty or exists on its own side, why does it appear that? Because of the influence of the ignorance from the past, due to not understanding the emptiness, and so there is that precept, there is that appearance because of that, due to the influence of ignorance and the subtle obscurations. Due to that, then there is that appearance of that, but once you have, realizations of emptiness, then still the appearance doesn't go, but you do not believe the appearance because you are understanding. Bueno, eso era sobre la primera parte de tu planteamiento, que es por qué necesitamos, desde la realidad convencional, nominar las cosas para poder funcionar. Pero el por qué tenemos una percepción de que todo existe por sí mismo cuando la realidad última de todo es que no existe por sí mismo en absoluto, ¿por qué lo percibimos así? Pues eso es debido a las improntas que tenemos en nuestra consciencia por la ignorancia pasada, por haber confundido las apariencias con la realidad. Percibimos las apariencias como si, no solo percibimos las apariencias como si fueran reales, sino que creemos, imputamos que esas apariencias son verdaderas por las improntas que ha dejado la ignorancia pasada y por lo que se llaman las obstrucciones sutiles. En el momento en el que tengamos una experiencia directa de la vacuidad, de cómo existen los fenómenos realmente, seguiremos teniendo la apariencia de existencia inherente, pero ya no tendremos la creencia de que esa apariencia es la realidad. So because you don't, when you have realization emptiness, because you don't, even though there's appearance, you don't believe the appearance, because you understand the mode of existence is different from the appearance. So then you don't get deceived by that appearance. Cuando tienes una experiencia directa de la vacuidad, sigues teniendo la apariencia de existencia inherente, pero no la creencia de que esa apariencia inherente es la realidad, y por eso ahí ya no hay engaño. And when you achieve fully awakened state and overcome the obscuration of the knowledge, then there is not even appearance anymore. Y cuando alcanzas el estado de despertar supremo, la iluminación, entonces has eliminado las obstrucciones cognitivas o las obstrucciones al conocimiento, y ahí ya no hay ni siquiera la percepción de las apariencias como verdaderamente existentes. Okay. Any other questions? Any question online? No. No. I have a question. Yes, please. Geshe-la. Le formulo la pregunta en inglés a Geshe-la y luego la hago en castellano. I will ask Geshe-la first and then I will translate. So, any advice for like newcomers or people who has no previous knowledge about emptiness and the Buddhist concept or the Buddhist view, how to prevent for like regular people to fall into streams when reflecting on emptiness? Because
there is always this danger. I mean, I'm talking about specifically for people who has no, who is not gonna read like a treatise on emptiness from Buddhist point of view on a regular basis. How to, if you try to put into practice some very basic teaching on emptiness that could help you to let go a little bit of grasping on reality, how to prevent this to, for example, falling into believing that, okay, maybe there are no consequences, not much, because everything is empty, no, blah, blah, blah. So how we could manage to put limits on that. Le he preguntado a Geshe-la que para gente que no tenemos ni idea de budismo, que no vamos a leer tratados sobre la vacuidad ni nada, ¿cómo podemos intentar poner estas enseñanzas en práctica en el día a día para intentar tener un poco menos de aferramiento a todo, de considerarlo que todo está súper fijo, sin caer en extremos, ¿no? Sin acabar pensando, por ejemplo, bueno, como todo está vacío, pues da igual lo que haga, nada tiene consecuencias, las consecuencias también están vacías, todo está vacío, todo da igual, ¿no? ¿Cómo evitar, sin tener que estar toda la vida meditando, en el día a día para un nivel muy básico, cómo evitar caer, comprender esto bien, ¿no? Y caer en extremos que nos puedan llevar a malinterpretar las enseñanzas? Then, I think maybe explaining and as well as meditating on dependent arisings, how everything is dependent arisings, how everything exists by depending on cause, conditions, other factors, other conditions. Therefore, there's no independent existence because everything is interdependent because everything is interconnected. Maybe that can help not to fall in that stream. Pues una forma de no caer en ese extremo pensando que todo da igual o que nada tiene consecuencias porque nada existe es reflexionar o meditar sobre la originación dependiente, sobre el surgir dependiente, o sea, considerar que todo lo que existe depende de otras cosas, de otros factores más allá de sí mismo, depende de causas, de condiciones, etc. Por lo tanto, no hay nada que exista independientemente. Todo lo que existe está interconectado, es interdependiente. Yeah. Okay. Jessie. Antes ha dicho que incluso hay que llegar a soltar la práctica del camino. Ya. Entonces, No, ha dicho que hay que soltar el aferramiento a la práctica del camino. Vale. Me he quedado un poco así, porque el aferramiento, por ejemplo, a las acciones, a practicar acciones virtuosas, es lo que me va a ayudar a entender esto también. O sea, y a conseguir salir de esta maraña que hay aquí. O sea, no entiendo por qué el no aferrarme a esas acciones virtuosas, por ejemplo, dentro del camino ese en el concreto, no es bueno, o sea, no es válido. One question, when Geshe-la before mentioned that we shouldn't even grasp into our path, we shouldn't grasp into virtue. So the question is, how is that something good? Because supposedly, or my understanding was that I do need to grasp into virtue or into the good practices if I want to progress within my path. So maybe at the very beginning, maybe grasping might be helpful to take us in certain path. But after some time, even that becomes a problem. You have to learn how to let it go, that grasping. Al principio puede que resulte útil aferrarse al camino, a las prácticas positivas, porque eso nos va a permitir llevarlas a cabo, comprometernos y marcar un poco la dirección, pero más adelante, a medida que progreses, hasta eso hay que soltar. Yeah. As long as we have the grasping, even to the virtues, even to the path,
then we cannot achieve the liberation, fully enlightenment. Ujú, But at the very beginning, maybe sometimes grasping to that can help us ujú, on the path, Mhm. beginning of the path. But ultimately, we have to give up even those release and give up those grasping. Mientras tengamos aferramiento al camino o a la virtud, no vamos a poder conseguir la liberación. Por lo tanto, hay que abandonar el aferramiento hasta esas cosas, ¿no? El camino y las acciones virtuosas. Aunque al principio sí puede ser útil el sentir aferramiento por ellas, porque nos van a comprometer, nos van a hacer que las llevemos a cabo, ¿no? Pero a nivel, o sea, más adelante o en última instancia hay que también abandonar no las acciones, el aferramiento a las acciones. That is why in the teachings, the Buddha explained the emptiness of the objects first. So through understanding of emptiness of objects, you release the grasping to the objects. Then he explained the emptiness of the awareness of the subject itself. The awareness subject, the mind that's aware of that object. Even that mind that is aware of that object, even that is empty of in existence, so you don't have grasping to that mind. Emptiness of that. Not only that, then Buddha explained emptiness of emptiness. Even the emptiness, which is the solutions to all the problems, even that one is empty of in existence. Even emptiness, the solution, the antidote, the path itself is empty of. Because as long as you don't understand emptiness, you can still have a grasping to that. You could have grasping to that. And if you have grasping to that, then it will be obstacle to achieve enlightenment or liberation. Por eso Buda explicó primero la vacuidad de los objetos, el vacío de existencia inherente de las cosas. Primero hay que entender eso. Después, el siguiente nivel, que es el vacío de existencia inherente de quien percibe esas cosas, del sujeto, ¿no? De la mente o la conciencia que las percibe. Y en última instancia, hay que entender el vacío de la propia vacuidad. La propia vacuidad está vacía de existir también por sí misma. Y por tanto, o a partir de ahí podemos entender el vacío, la vacuidad de la propia vacuidad, del camino, de la práctica, del objetivo, de la iluminación. Porque si nos aferramos también a esto, eso es un obstáculo para la liberación última. Este aferramiento a las acciones virtuosas de las que habla tiene que ver porque eso nos ata a renacimientos superiores como humanos, como semidios, como Dios, que siguen estando dentro del samsara y entonces no nos permite alcanzar la liberación o la iluminación. When Geshe-la says that it will be a hindrance to develop grasping into emptiness or path or virtue for if your aim is liberation, will it be because this will project you to a fortunate rebirth, even if it's as a god or a sura or whatever, which anyway are still in samsara? If you are attached to virtue, but developing grasping into that without the realization of emptiness, even this will project you to a very high state of rebirth, but still in samsara. Yes. Is that the reason? That's one reason. Esa es una razón, sí. Yeah, like when you talk about the 12 links, En los 12 enlaces de originación dependiente, and the first link is ignorance. mm, If you are not free from ignorance, then even you engage in the virtuous actions. the will, That virtuous actions can give you a better rebirth, better condition, better experience in samsara, but it doesn't lead out of samsara. It cannot release you from the samsara and lead to liberation. eso se explica en los 12 enlaces de originación dependiente, que está ahí fuera. Tenemos
que está ahí, es ese cuadro. We have the Wheel of Life right there. Okay. Y el primer enlace de los 12 es la ignorancia. Mientras no elimines la ignorancia, mientras no elimines el aferramiento, aunque sea la virtud, la rueda va a seguir girando y te va a proyectar un enlace tras otro, que aunque sean enlaces, o que aunque sean renacimientos con unas buenas condiciones, va a seguir siendo el samsara. Yes, please. Gracias. Bueno, yo más que una pregunta tenía una reflexión que me gustaría que me la pudiese confirmar, porque bueno, como recién estoy empezando es por saber si voy bien encaminada o no. A mí, a medida que escuchaba las enseñanzas, me sentía como, ¿cuál sería la palabra? Como ligereza, ¿verdad? De imaginarme, porque todavía, lo que digo, estoy empezando y no puedo todavía sentir esa vacuidad, pero me imagino sintiéndola. Y sentía como una ligereza, ¿verdad? De pensar, uff, qué bien sería, ¿no? Me imagino cuánto menos en serio todos nos tomaríamos, ¿no? Porque imaginando nuestra propia vacuidad, digamos, no solo de los fenómenos, sino la nuestra propia, ¿no? Qué ligereza de no tomarnos todo tan a pecho, ni que todo nos hace daño, ni tanta susceptibilidad, ¿no? Es como, es eso, saber si podría ser eso como el camino, ir sintiendo esa ligereza de imaginar que las cosas, o de sentir que las cosas no tienen esa solidez y esa Well, this is determinación. rather a sharing more than a question, but when I just started, okay, I don't have a lot of experience in meditation or Buddhism or whatever, but as long as Geshe-la was talking, I felt I could just imagine how would it be to feel or to have this experience of emptiness, and my thought or my feeling was like some lightness, no? Like with more understanding of emptiness, we wouldn't take us so seriously, we wouldn't take others so seriously, we will be like that, no? To live with less susceptible, less angry, more light. It will be something like that? Yes, absolutely. Sí, absolutamente, sí. You know, if we don't have grasping to your whatever we are trying to achieve in our life, you know, we have goals we want to achieve, you know, what we, in our life, different things that we want to achieve, we have different goals. While we work for those, achieve those goals and all of that, but you wouldn't be so grasping to them. If you don't have so grasping, you know, we wouldn't be so disappointed when we don't, if we cannot achieve it. You know, we wouldn't be so upset, so disappointed, so unhappy. Sí, es así, esa es la idea un poco. Si no nos aferráramos por la ignorancia a nuestros objetivos vitales, a todos los proyectos que armamos, todas las cosas que pretendemos conseguir, si no tuviéramos ese aferramiento con ello, por ejemplo, cuando no los conseguimos, no sentiríamos decepción, no nos hundiríamos, no sería algo que fuera tan traumático, ¿no? Podríamos vivirlo todo con mucha mayor ligereza. And also while we are trying to achieve and do things, we wouldn't be so uptight, you know, you can still be more relaxed and much more lighter. Y durante el proceso de conseguir esos objetivos no estaríamos tan rígidos, ¿no? No seríamos... Sí, no tendríamos toda esa rigidez, podríamos transitar ese proceso de manera mucho más relajada. Sí, eso me refería a la importancia que le damos al yo, ¿no? Porque lo sentimos tan sólido, nuestro propio yo, que justamente por eso. Yeah, we feel ourselves, our I, so solid that we take everything so seriously. ¿No? Yeah. Gracias. Okay, so we do the dedications. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, podemos dedicar. So we can dedicate whatever virtues others in one have created to cultivate and develop true love, compassion, and wisdom relies on the emptiness within our mind stream and mind stream also. Podemos dedicar
la energía, la virtud positiva que hemos generado aquí para que sea una causa que nos permita generar amor, compasión y la sabiduría que comprende la vacuidad. And those who have already actualized, not to diminish but increase more and more. Y para que estas cualidades que ya hayamos desarrollado no degeneren, sino que sigan incrementándose. Sancho Rinpoche, Makye Panam Kyegyuchi, Kepa Nyampa Mepayan, One Kondu Perwaresho. We all dedicate all these virtues to achieve fully awakened state and thereby help all other sentient beings to achieve that fully awakened state. Dedicamos esta virtud que hemos generado para conseguir ese estado de completo despertar, la iluminación, y para que todos los demás seres también la consigan. We also dedicate for His Holy Dalai Lama and all the gurus to have long life, all their wishes to be fulfilled without any obstacles. También dedicamos para que el Dalai Lama tenga una larga vida y para la larga vida de todos nuestros maestros y maestras y que todos sus deseos se cumplan. Kowe Zinkam de Pendam de Wa Malu Jungwen Chere Zinwan Tenzin Gatso Ji Sape Site Bardu Tengyo Rechi. We also dedicate for the swift return of Heli Lama Sopa Rinpoche. También dedicamos para el rápido retorno de Lama Zopa Rinpoche. Tuptu Changshi Jamgun Gyawe Zingyong Penla Kunso Tongkos Shosong Kuwe Lema Tuptu Ba Dazo Duje Wendu Nyu Chen So. Gracias. Muchas gracias. Ki